¿Qué tal, chicas, chicos? ¿Cómo estáis? Bueno, vengo a comentaros un caso en el que, hemos tenido novedades recientemente, y es que se ha acordado una indemnización de 18 millones de dólares para una persona que estuvo 25 años en prisión por un asesinato que nunca cometió. Vamos a comentarlo. Bueno, pues sí, este es el caso de Johnny Hincapié, un colombiano que vivía en Estados Unidos y que, pues en un momento dado, por la mala suerte muchas veces de estar en el momento equivocado, en el sitio equivocado, pues se vio envuelto en un crimen, en un asesinato, fue condenado por ello y después de estar 25 años en prisión presentó una demanda contra el Estado, contra la ciudad de Nueva York, y finalmente salió y le han indemnizado con 18 millones de dólares por haberle mantenido 25 años en prisión. Vamos a comentarlo porque me parece muy interesante y viene siempre un poco al hilo de lo que trato de decirle siempre a mis amigos, a mi familia, cada vez que hablo con ellos de estos temas, y es la cautela que hay que tener con los juicios que se hacen mediáticos, con los casos que se hacen mediáticos, que se hacen famosos, juicios de asesinatos, de desapariciones, etcétera, porque es muy importante tener pruebas para poder condenar a una persona. Lo vemos muchísimo en televisión, en la prensa, porque la mayoría de estos juicios se hacen virales, son casos muy mediáticos y normalmente a la par que hay una investigación judicial, a la par que hay una investigación policial, hay una investigación de la prensa, incluso de los ciudadanos, que nos creemos muchas veces que tenemos todas las pruebas y que somos los detectives perfectos y que hemos descubierto la verdad, ¿no? Yo creo que hay que dejar siempre trabajar a la policía y cuando un caso se vuelve mediático, cuando se ejerce esta presión por parte de la sociedad para encontrar un culpable, para que alguien pague por lo que ha ocurrido, a veces está mal, pero se provoca que la policía, las autoridades se precipiten y salgan condenadas personas que no tienen absolutamente nada que ver, ¿no? Es el caso de hoy. Evidentemente lo que ha pasado en el caso que os voy a comentar es sola y única responsabilidad de la policía. Fue la policía la que coaccionó a este chico para que confesara un asesinato que no realizó y evidentemente esto se tiene que condenar, igual que se condenan los asesinatos, igual que se condenan los crímenes. Hay que condenar a la policía o a los policías cuando lo hacen mal y cuando provocan este tipo de errores judiciales que son gravísimos. Estamos hablando de 25 años de la vida de una persona que ha estado en prisión sin tener por qué estarlo, ¿no? Como digo, vamos a comentarlo porque todo esto empieza en 1990, cuando Brian Watkins, que es un chico de apenas 22 años, un turista, está de turismo en Nueva York para poder asistir al US Open y se dirigía a Greenwich Village con su familia para cenar y, resulta que entran en el metro y en el andén de la Séptima Avenida con la calle 53, pues son asaltados. Hay unos asaltantes que intentan robar a su madre y él, para evitarlo, se interpone, le apuñalan en el corazón y le asesinan. A partir de aquí, evidentemente la policía se empieza a mover, llega al lugar de los hechos y, entre otros, detienen a Johnny Hincapié, que acababa de cumplir los 18 años, no tenía antecedentes penales y en ese momento había entrado a la línea de metro para ir a una fiesta en Roseland Ballroom. Total, que detienen a este chaval, se lo llevan a comisaría y allí en comisaría le preguntan qué ha pasado. Estos son palabras dichas por él. Llega la policía, le pregunta qué ha pasado y él dice que no sabe nada, que él no estaba ahí. Y el detective le dijo que era un mentiroso y le empezó a golpear. Y textualmente le dijo que si no iba a grabar la declaración que él quería, si no iba a declarar lo que él quería que declarase, jamás volvería a ver a su familia y le encontrarían muerto. Evidentemente, Johnny, ante ese miedo, ante esa situación, declaró lo que le dijeron que declarara. Así se grabó y así se certificó. Posteriormente, por supuesto fue detenido. Posteriormente, en las declaraciones que tuvo ante el juez, en los juicios, él intentó retractarse de esas afirmaciones, intentó retractarse de esa declaración, pero ya no sirvió de nada y a pesar de que no había ninguna prueba más, no había ninguna evidencia más de que Johnny tuviese nada que ver en este asesinato, se dictó sentencia en 1991 y se le condenó a la pena máxima de 25 años de prisión a cadena perpetua. Los otros 6 acusados, que también fueron detenidos ese día, fueron condenados a la misma pena, entre 25 años de cárcel y cadena perpetua.
Empezó a estar en prisión, pasaron los años y apareció un nuevo testigo, una nueva prueba de que él era inocente. Mucho tiempo después apareció esta nueva prueba de que él era inocente, por lo que pues presentó una moción en 2013 y solicitó que se volviera a abrir el juicio, que se volviera a abrir el caso, que se celebrara un nuevo juicio porque habían descubierto nuevos testigos que podían demostrar esa inocencia y que podían demostrar que él no estaba ahí y que podían demostrar su inocencia. Por lo tanto, ese juicio se celebró y en 2015 la sentencia que había condenado a Johnny Hincapié fue anulada por un juez estatal. Efectivamente había nuevos testigos que declararon que Hincapié no estaba en el andén cuando ocurrió el ataque y por tanto pues quedó libre de continuar en prisión. Evidentemente esto es un error judicial gravísimo y viene un poco condicionado por que en esa época de 1990, años 80, años 90 en Nueva York había muchísimos asesinatos, muchísima criminalidad. Incluso un año antes había habido también un crimen muy grave que ocurrió en Central Park y pues toda la gente de Nueva York estaba pidiendo responsabilidades, pidiendo que la policía diese explicaciones, que los fiscales diesen explicaciones de por qué tanta delincuencia, de por qué nunca se cogía a los culpables. Cuando ocurrió esto, toda la presión cayó sobre ellos y a la policía no se le ocurrió otra cosa que pues precipitarlo todo y ordenarle a un chaval inocente a que declarase un crimen que no había cometido. Me parece gravísimo, por supuesto no tiene ninguna justificación, ni la presión de la gente, ni la presión de la prensa, ni absolutamente nada puede justificar que un policía o que la policía se comporte así. La policía debe buscar siempre la verdad, debe luchar siempre porque la verdad salga a la luz y no poner una cabeza de turco como culpable y aquí se acaba el problema y cada uno a su casa, ¿no? Me parece algo gravísimo y, por supuesto, Johnny Hincapié presentó en 2018 una demanda de derechos civiles ante el Tribunal Federal del Distrito de Manhattan pidiendo una indemnización por haberse pasado un cuarto de siglo en prisión. 25 años de su vida en prisión por un crimen que no cometió, porque le intimidaron, le amenazaron, incluso le golpearon en la comisaría para que dijera lo que la policía le dijo que tenía que decir y pues evidentemente presentó esta demanda y la ganó. Ha salido ahora, hace unos días, el anuncio de que se había alcanzado un acuerdo y van a pagarle 12,8 millones de dólares por parte de la ciudad de Nueva York y 4,8 millones de dólares por parte del estado de Nueva York. En total, ya digo, aproximadamente esos 18 millones de dólares. Evidentemente es una indemnización altísima, pero estamos hablando de 25 años de tu vida y encima que son los mejores años de tu vida, de los 18 a los 43, ¿no? O sea, imaginaos todo lo que se ha perdido, la juventud que se ha perdido, el salir de fiesta con los amigos, el conocer gente, no sé. Me parece tremendo todo lo que ha tenido que sacrificar por este error judicial que empieza, por supuesto, en la comisaría, pero que luego sigue en una sede judicial donde no se presentan más pruebas, donde no se presentan más evidencias de que él tuviera algo que ver en el asesinato y aún así pues tiraron para adelante con todo y acabó preso, ¿no? Me parece demencial, por desgracia, esto ocurre más de lo que parece. Por desgracia, este tipo de errores suceden mucho más de lo que pueda parecer. Yo os puedo recomendar una serie de Netflix que es Making a Murderer. No es una serie como tal, es una especie de documental. Está basado en hechos reales, por supuesto, con imágenes reales y es escalofriante cómo se prepara todo, cómo en un momento dado la policía necesita un culpable, sea cual sea y esté donde esté, y es increíble los errores que se pueden llegar a cometer para meter a una persona inocente en la cárcel y por lo menos tener a alguien que pague por lo que ha ocurrido, ¿no? Aunque no lo haya hecho. Me parece de verdad que, da mucho que pensar. Yo por eso soy muy reacia a pedir condenas para la gente sin saber realmente lo que ha pasado, si realmente no hay pruebas suficientes de que una persona ha cometido un asesinato o un delito. Yo soy muy reacia a condenarle porque creo que ante todo tenemos todos la presunción de inocencia, creo que ante todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario, y este tipo de casos muchas veces nos demuestran que parece que tenemos que demostrar que somos inocentes, que parece que tenemos nosotros que demostrar que no hemos hecho nada cuando no debería ser así, ¿no? Esto es algo universal y todo el mundo es inocente hasta que alguien venga con una prueba y lo tire abajo. Entonces, lo quería comentar porque me parece, ya digo, muy interesante, pero bueno, quiero saber ahora vuestra opinión, como siempre, así que dejádmela en los comentarios
Y por supuesto dejadme un gran like, suscribíos al canal si todavía no lo estáis. Nos vemos en el siguiente vídeo.